En este vídeo vamos a ver uno de los ingredientes básicos y fundamentales que tenemos que analizar cuando hablamos del concepto de inteligencia emocional. Más concretamente, vamos a definir y vamos a ver con todo lujo de detalles qué es una emoción. Una emoción podríamos decir que es uno de los ingredientes básicos, por no decir el ingrediente crítico de este concepto que estamos analizando, que es la inteligencia emocional. Si le preguntáramos a una persona qué es una emoción, posiblemente tendría muchos problemas a la hora de definírnosla y trasladarnos unas ideas que nos sirvieran en el día a día para poder claramente trabajar con ellas y discriminar, ¿no?, qué es una emoción. Yo en este vídeo os voy a dar 3 definiciones diferentes, ¿correcto? Y vamos a ir pasando por cada una de ellas según su grado de complejidad. Para empezar, vamos a arrancar con la definición que considero que es un poco más compleja, que es un poco más técnica, ¿vale? Y es que si vamos a los libros, podremos ver que una emoción es una respuesta psicofisiológica. ¿Qué significa esto? Que al final algo ocurre en mi cabeza como respuesta a un estímulo, ya sea externo, algo que ha ocurrido fuera de mí, o interno, porque yo también puedo evocar imágenes y recordar situaciones que yo he vivido en mi cabeza, y las puedo rememorar, las puedo recordar, y estas van a tener el mismo impacto que podría tener un evento que esté ocurriendo fuera de mí, ¿vale? Pues como decíamos, es una respuesta psicofisiológica, es decir, cuando yo respondo ante este estímulo, algo va a pasar en mi cabeza que va a provocar cambios en mi organismo. ¿De acuerdo? De hecho, cuando enseñamos a las personas a identificar emociones, una de las cosas que les enseñamos es a que busquen esas emociones en el cuerpo, porque vamos a discriminar entre una emoción y otra dependiendo del impacto y de lo que estemos sintiendo en ese momento en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, si resumimos, primera definición, una emoción, ¿vale?, es una respuesta psicofisiológica. ¿Ok? Venga. Si vamos a por la segunda, vamos a bajar un poquito el nivel de dificultad o de términos técnicos, y es que las emociones son pura química, ¿vale? ¿A qué nos referimos con que las emociones son pura química? Mirad, cuando estáis sintiendo una emoción, por ejemplo el enfado, ¿vale?, es como si nuestra cabeza se girara a una especie de mueble bar que tiene con un montón de, en vez de bebidas, un montón de hormonas y de neurotransmisores que tiene, y que con la combinación de muchos de ellos, según la emoción que estemos sintiendo, así es como van a provocar los cambios en nuestro organismo que decíamos en la primera definición. Os pongo un par de ejemplos. Si estuviéramos sintiendo enfado, posiblemente nuestro cerebro se giraría hacia este mueble bar lleno de botellas imaginario y cogería un poquito de adrenalina, cogería un poquito de noradrenalina, o cogería, los corticoides, cogería por ejemplo algo de cortisol, ¿sí? Y nos acabaría de hacer un combinado del enfado a través de estas 3 hormonas, ¿no?, adrenalina, noradrenalina y cortisol, es como provocaría el enfado, esos cambios en nuestro organismo. Si en vez de enfado lo que estuviéramos sintiendo es alegría, pues casi seguro que la composición sería diferente, porque cogería quizás serotonina, un poquito de serotonina, cogería algo de dopamina y también cogería endorfinas, como cuando hacemos ejercicio físico, ¿sí? Y entonces con estos 3 componentes, serotonina, dopamina y endorfinas, a través de la alegría es como consigue poner a nuestro organismo en un estado determinado, ¿vale?, que nosotros somos capaces de discriminar cuando estamos alegres de cuando estamos enfadados. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos con la tercera definición. La tercera definición, y desde mi punto de vista la más simple y la más sencilla, es que una emoción es la combinación de 2 cosas, ¿vale? Por un lado, la emoción, todas las emociones tienen unos niveles de energía diferentes, ¿vale? Convendréis conmigo que no activa lo mismo, por ejemplo, el desánimo o la tristeza que el enfado, la ira o la rabia, ¿vale? Por ejemplo, hago así estos gestos con las manos porque posiblemente la tranquilidad, ¿vale?, o la tristeza tienen unos niveles de energía muy bajos, es decir, a nosotros nos apetece muy poco hacer cosas.
¿sí? Cuando estamos tristes, por ejemplo, ¿vale? O cuando estamos desanimados. Solo nos apetece sentarnos en una silla, sentarnos en el sofá y no hacer demasiado. ¿Por qué? Porque tiene unos niveles de energía más bien bajitos, ¿no? Si pudiéramos, no sé, usar una escala decimal, quizás de 0 a 10, la tristeza tendría unos niveles de energía de 2 o de 3, el desánimo quizás un poquito menos, un 1, un 2, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos hablando del enfado, de la rabia, ¿vale? O de la ira, posiblemente nos estemos moviendo por la parte de arriba de la escala, donde estas emociones tienen una energía de 8, de 9 o de 10, es decir, cuando sentimos ira, nuestro cuerpo está extraordinariamente activado y solo tenemos ganas de hacer cosas o de decir cosas o de movernos y tenemos muchísima energía dentro de nosotros que a veces tenemos que liberar. Si no la liberamos correctamente, pues en ocasiones nos genera determinados problemas. Entonces, una de estas dos variables que os decía es que las emociones tienen una determinada cantidad de energía, ¿de acuerdo? La segunda variable de esta explicación es que todas las emociones tienen también un determinado nivel de agradabilidad. ¿Esto qué significa? Que resulta mucho más agradable sentir una serie de emociones que sentir otras, ¿de acuerdo? Si utilizáramos una misma escala decimal, esta vez en vez de en vertical la vamos a utilizar en horizontal, ¿vale? Pues podríamos decir quizás que ese 5, aquí estarían emociones que no nos hacen sentir ni bien ni mal, ¿no? Por ejemplo, emociones como la sorpresa, que no tienen ningún tipo de valía ni agradabilidad, porque la sorpresa depende de qué es lo que viene después de la sorpresa, pero en sí la sorpresa no la podríamos catalogar ni como agradable ni como desagradable, ¿vale? Imaginaros que desde este 5, desde este punto intermedio, somos capaces de movernos hacia la derecha según va incrementándose el grado de, bueno, agradabilidad que tiene para nosotros esta emoción, ¿no? Y un 6 significa que la emoción es ligeramente agradable, un 7 bastante agradable, un 8 claramente agradable, un 9 muy agradable y un 10 esta emoción es lo más agradable que yo he sentido en mi vida, ¿de acuerdo? Si fuéramos del 5 para abajo, podríamos hacer la misma escala, pero incrementando los niveles de desagradabilidad, es decir, un 4 ligeramente desagradable, un 3 bastante desagradable, así hasta que lleguemos al 1, que sería lo más desagradable que he sentido nunca, ¿vale? Con estas dos variables, haciendo una especie de eje de ordenadas y de abscisas, podremos evaluar y medir las evaluaciones según su grado de intensidad, su grado de energía que provocan en mí y también según su grado de agradabilidad o cuán agradable resulta sentirlas dentro de mi organismo, ¿de acuerdo? Para finalizar este vídeo me gustaría haceros una pequeña reflexión porque hay varios términos que se confunden mucho cuando le preguntamos a las personas qué es una emoción. Y es que muchas veces cuando les decimos ¿qué es una emoción?, la gente nos suele responder, bueno, pues una emoción es un sentimiento o una emoción es un estado de ánimo, ¿sí? Bueno, realmente son tres cosas diferentes. ¿Por qué sabemos que son tres cosas diferentes? Una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo. Son tres cosas diferentes primero, porque tienen una duración diferente, ¿vale? Es decir, una emoción, que es esa primera llamarada o ese primer gran impacto que nosotros sentimos en nuestro organismo, dura desde segundos hasta quizás como mucho una serie de minutos, ¿vale? Segundos o minutos, ¿de acuerdo? Un sentimiento, sin embargo, es algo un poquito más duradero. Ese sentimiento ya puede durar unas cuantas horas, como mucho, un día, 2 días, un par de días, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando la durabilidad es todavía mucho mayor, es cuando empezamos a hablar de un estado de ánimo, ¿vale? Un estado de ánimo podría ser cuando una emoción la hemos sentido de una manera, bueno, pues muy impactante en nosotros, se ha quedado ahí como un poco medio enquistada, ¿de acuerdo? Y no la hemos gestionado bien y estamos arrastrando ese estado de ánimo durante al menos una semana, semana y media, 7, 10 días, ¿vale? Incluso en algunos de estos casos podríamos estar hablando ya de alguna patología, como podría ser una depresión, ¿de acuerdo? Entonces, una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo se distinguen en una primera instancia en la durabilidad, ¿de acuerdo? Emoción dura desde segundos a minutos, un sentimiento dura, pues bueno, quizás ciertas horas, unos cuantos minutos, horas, hasta incluso como máximo un día, 2 días,
¿sí? Y el estado de ánimo dura ya bastantes más días, unos 7-10 días, ¿de acuerdo? La segunda gran diferenciación, sobre todo entre una emoción y un sentimiento, es la zona del cerebro donde se estimula. ¿Qué zona del cerebro se estimula cuando estamos sintiendo una emoción o cuando estamos sintiendo un sentimiento? ¿Vale? Sabéis que nuestro cerebro tiene diferentes partes. Muchas veces se ha hablado del cerebro triuno, y es que al principio se creía que el cerebro estaba formado como por 3 estructuras que formaban parte de una misma unidad, que era todo nuestro cerebro, pero que estaba formado por 3 partes, ¿vale? La parte intermedia de ese cerebro, la primera parte, la más pequeñita, era el cerebro reptiliano. Se cree que aquí es la zona que más se estimula cuando vamos a sufrir un secuestro emocional, algo que os contaré luego en otros vídeos, ¿de acuerdo? La parte intermedia es el cerebro límbico, que también le llamamos cerebro emocional. Esta es la parte que más se estimula cuando estamos sintiendo una emoción, ¿vale? Luego está toda la parte que rodea a este sistema límbico, ¿vale? Que le llamamos el neocórtex o la corteza cerebral. También es la parte más amplia, más ancha, y esta es la que se estimula, la zona prefrontal de nuestro cerebro. Esta es la zona que se estimula cuando estamos sintiendo un sentimiento, ¿vale? Si queréis que os dé un pequeño truco para poder discriminar qué es una emoción y qué es un sentimiento, acordaros de esta frase: una emoción se siente y un sentimiento se piensa. Cuando nos paramos a pensar cómo nos sentimos, qué nombre tiene esto y cómo se llama, aquí es cuando vamos a empezar a hablar de un sentimiento.